Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Episodio 7. La libertad del cristiano. El año siguiente a la disputa de Leipzig fue el período más creativo de la vida de Martín Lutero. En tan corto espacio de tiempo desarrolló extraordinariamente sus ideas. Puede que a los contemporáneos la disputa les pareciera un duelo entre dos universidades rivales, una pelea entre hombres con grandes egos que solo podía interesar a la gente con formación. Pero en 1520, el asunto de Lutero estaba en boca de todos y no afectaba solo a la Iglesia, sino también a la política, así como a la relación entre el imperio y el papado. La transformación puede seguirse en las tres grandes obras escritas por Lutero en la década de 1520: a la nobleza cristiana de la nación alemana, la libertad del cristianismo y la cautividad babilónica de la Iglesia. Estas obras suponen una irremediable ruptura con Roma y echaron los cimientos de lo que acabaría siendo una nueva iglesia que dividiría para siempre a la cristiandad del occidente. ¿Qué había tras este estallido de creatividad intelectual? Según los primeros cronistas, la historia de Lutero constituía un despliegue inevitable, tras su despertar religioso en la Torre, una experiencia que, según él, tuvo lugar en 1517. La reforma resultó una consecuencia lógica e inevitable. Pero como hemos tenido ocasión de comprobar, Staupitz y muchos otros compartían las ideas de Lutero sobre la piedad y la justicia y también se inclinaban hacia esa religiosidad mística tan caracterizada de su devoción de esa época. Sin embargo, ninguno de ellos se unió a él en su ataque a la Iglesia. Además, Martín Lutero llegó a su teología madura paso a paso, debatiendo con sus antagonistas. Sabemos que más tarde, Lutero fecharía su transformación espiritual en el período posterior a la disputa de Leipzig. Puede que la certeza de que por fin había comprendido la justicia divina explique este estallido de energía, aunque cualquier observador exterior deduciría que ya había adoptado esa postura en 1515, cuando daba clases sobre la epístola de San Pablo en un periodo de profunda creatividad, el cual brotó algo básico y nuevo que afectó su práctica devocional y su orientación teológica y aún sus relaciones más íntimas. En primer lugar, en vísperas de la disputa de Leipzig, la vocación monacal de Lutero empezó a debilitarse. Desde sus primeros años como monje, se había visto obligado a asistir a misa y a cumplir las horas, una secuencia de oraciones que ocupaba un lugar destacado en la rutina diaria de un monje y que consumía gran parte de su tiempo. Incluso cuando, tras las discusiones de Augsburgo, Staupitz le dispensó de sus votos, seguía costándole renunciar a sus deberes como si forzaran una carga de lo que no pudiera liberarse. Pero en algún momento de 1520 renunció a ellos. En 1531 recordaba: Dios nuestro Señor me sacó a la fuerza de las horas canónicas
en 1520, cuando ya escribía mucho y acumulaba mis horas de toda semana con cierta frecuencia. Luego, el sábado las hacía todas, sin comer ni beber en todo el día, hasta que quedaba tan debilitado que no podía dormir y hube de tomar la porción para dormir del Dr. Edge, cuyos efectos aún siento en mi cabeza, decía Lutero. Al final, había acumulado todo un cuarto de año de horas. Fue demasiado para él y por eso lo dejó. La liberación y la cantidad de tiempo resultante pudieran haber tenido mucho que ver con el estallido de creatividad y que experimentó en 1520. Pudo dedicarse a escribir sin interrupciones y sin sentimientos de culpa. Todo adquiría mayor intensidad a medida que radicalizaba su postura y que cobraba visos de verosimilidad en la posibilidad de que fuera llamado a Roma para enfrentarse a un juicio por herejía. Como bien sabían todos los que le rodeaban, un juicio probablemente acabaría con él en la hoguera. A cada paso que daba, en teología, se volvía más osado, porque cada vez tenía menos que perder, y esta situación le llevó a reflexionar sobre las consecuencias lógicas de las posturas teológicas que había adoptado. Estás escuchando Titanes de la Fe. El 24 de junio de 1520 se publicó la bula que condenaba la doctrina de Lutero y le dieron 60 días desde la fecha de su recepción para retractarse. Si no lo hacía, sería excomulgado por hereje notorio. El lenguaje de la bula provocó escalofríos y está lleno de metáforas animales y de caza, lo que puede deberse en parte al hecho de que el Papa León X firmó la bula el 2 de mayo de 1520, mientras contemplaba la caza de un jabalí en su castillo de Magliana, al sudeste de Roma. Martín Lutero había rechazado las propuestas de compromisos de Cayetano y del nuncio apostólico Karl von Militz, de manera que ya no había vuelta atrás en su lucha con la curia. Hubo muchos rumores de atentados contra la vida de Martín Lutero. Se decía, por ejemplo, que habían encargado su asesinato a un médico capaz de hacerse invisible a merced de artes mágicas. Todo esto coincidió con un gran cambio en sus ideas de Lutero y en el carácter de su religiosidad. Hasta entonces había estado muy influido por la teología Deutsch. En las semanas anteriores a la disputa de Leipzig, Martín Lutero defendió enérgicamente el texto místico ante Eck, que insistía que la teología Deutsch y otras obras de autores como Juan Taulero no se basaban en la autoridad de los padres de la Iglesia y no deberían ser citadas en un debate. Lutero acusó a Eck de denigrar con esos textos simplemente porque estaban escritos en alemán en vez de en latín, y opinaba que su estilo devocional era la mejor de las guías para cualquier cristiano. En este libro se mantenía una actitud negativa hacia las obras humanas, una postura que a su vez defendían los agustinos y Lutero, pero también se enseñaba que el individuo puede sintonizar su voluntad con la de Dios por medio de una piedad devota. Este énfasis en la perfectibilidad humana chocaba cada vez con la idea central para Lutero, esta verdad de la inexistencia del libre albedrío, pero siguió alabando el libro incluso cuando su propia práctica religiosa empezaba a divergir de sus enseñanzas y dedicaba mucho menos tiempo a la contemplación. La oración, en cambio, siempre fue muy importante para Martín Lutero. Se sabe por una obra breve que escribió en 1535 que rezaba de pie o de rodillas, con las manos unidas y mirando al cielo con los ojos abiertos, tal y como él lo describe. Orar es un proceso cuyo propósito es caldear el corazón. Lutero aconsejaba al creyente que meditara cada línea de su Padre Nuestro, entreverando contemplación y oración antes de repasar los 10 mandamientos, cada uno de los cuales ha de entenderse como un libro de doctrina, un cancionero, un manual de confesión y un libro de oración. Si sobraba tiempo, aconsejaba añadir un credo. Su sistema
tenía trazas evidentes del metódico sistema de las horas, aunque insistía en que una buena oración no debe ser demasiado larga, pero sí conviene orar con frecuencia y de forma vehemente. A medida que Lutero se alejaba del tipo de espiritualidad que había explorado con Staupitz, la relación con su antiguo patrono y confesor también empezó a cambiar. Aunque a lo largo de su vida siempre afirmó que Staupitz había sido un único maestro, que con él había empezado todo, las cartas indican que su actitud hacia él fue mucho más ambivalente. En 1516, cuando Lutero se enteró de que el elector quería nombrar a Staupitz obispo de Chemsí, una sede que era una perita en dulce, escribió a Spalatin y se negó a tener nada que ver con el asunto. Para ser obispo, afirmaba, había que comportarse a la griega, sodomizar y vivir al modo romano y amasar propiedades personales, es decir, el insaciable infierno de la avaricia. Aunque Lutero señalaba que evidentemente Staupitz estaba lejos de esos vicios, preguntaba directamente a Spalatin: ¿eres capaz de garantizar que cuando surja la oportunidad o cuando llame la necesidad, este hombre no será absorbido por la corriente y las tormentas de las cortes episcopales? Para ese entonces, Lutero creía que el amor, el lujo de Staupitz o quizás sus inclinaciones sexuales podrían más que su celo cristiano. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Bea. Radio Bea en YouTube lo encuentra como Radio Bea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Bea, vamos por más. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. En una carta fechada el 3 de octubre de 1519, Lutero amonestaba a Staupitz por no encontrar tiempo para escribirle. Normalmente solía ser al revés. Era Lutero el que se pasaba la vida disculpándose con sus corresponsales por no escribirles. En una afectuosa carta enviada al anciano en febrero de ese año, llena de cotilleos sobre amigos, afirmaba alegremente que el elector de Brandenburgo había afirmado, mientras que echaba leña al fuego, que no lograría dormir bien hasta que Lutero acabara en la hoguera. En la carta de octubre, Martín Lutero lamentaba que su confesor le dejara de lado y que le hiciera sentir en palabra del Salmo 131, como un niño destetado en el regazo de su madre. Lutero continuaba: «Estoy falto de fe, pero lleno de otros dones. Cristo sabe lo poco que lo que deseo si no me vale para servirle a Él». Una apelación a su confesor que entendía como nadie sus Anfechtungen. En el párrafo final de esa carta describe lo siguiente: «Esta noche he soñado contigo. Querías dejarme, pero yo lloraba amargamente y sufría. Tú, en cambio, me saludaste y me pediste que conservara la calma. Dijiste que volverías a mí. Esto se ha hecho realidad hoy». Martín Lutero padecía la creciente frialdad de Staupitz, de quien no había tenido noticias durante algún tiempo. De hecho, la ruptura entre ambos hombres pronto sería inevitable. Staupitz se negó a apoyar a Lutero cuando rechazó al Papa y dejó la Iglesia, y cuando fue excomulgado a principios de 1521. Abandonó a su antiguo protegido a su suerte. El consejo que Staupitz daba a Lutero en su sueño, que conservara la calma, era certero y difícil. De hecho, Lutero empezaba de forma dramática una carta anterior a Staupitz, fechada un 20 de febrero, en la que afirmaba que él quería estar en calma, pero que Dios se apoderaba de él y lo arrojaba al ruido. La carta de octubre está llena de ruido, noticias sobre los debates, envidias y disputas. ¿Qué significará el sueño? ¿Acaso la mano de Staupitz se extenderá hacia Lutero o simplemente le dice adiós?
¿Acaso el retorno de su confesor depende de la calma o de la inquietud de que se mantenga en calma, lo que en latín pudiera significar que deje de pelearse con el Papa? Desde el punto de vista psicológico, era profético. Es casi seguro que Staupitz rechazó el regalo de su protegido, las copias de su comentario a Gálatas que Lutero le había enviado junto a la carta de octubre. No podía haber dejado más claro que no comulgaba con su nueva teología. En enero de 1521, Lutero le recordaba las palabras que pronunciara en Augsburgo. «Recuerda, monje, que empezaste esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo», para avisarle de que las cosas se estaban poniendo feas. Tras la publicación de la bula de excomunión definitiva el 3 de enero de 1521, Lutero ya no podía contar con la lealtad de Staupitz. En febrero se quejó de que su confesor ya le había traicionado al escribir al Papa y aceptar su juicio en el asunto, pues León X sin duda le obligaría a negar las enseñanzas de Lutero. Este hacía hincapié en las dimensiones de la capitulación de Staupitz. Si Dios le amaba, le obligaría a renunciar a su aprobación, pues el Papa condenaba en su bula todo aquello en lo que Staupitz había creído y todo lo que había enseñado hasta la fecha. «No es tiempo de temer, sino de gritar», afirmaba Lutero, añadiendo que «así como exhortáis a ser humildes, yo os exhorto a conservar vuestro orgullo». Y concluía «os sobra humildad y a mí orgullo». Lutero comparaba lo que denominaba la sumisión de Staupitz con la prudencia, sabiduría y constancia del elector, aludiendo implícitamente a la pusilanimidad de su confesor. También constataba que otros, por ejemplo el humanista y caballero Ulrich von Hutten, seguían apoyándole. Esto es Titanes de la Fe. Al parecer, Lutero no volvió a escribir a Staupitz en todo un año. Este, por su parte, envió una triste carta a Wenceslaus Link en octubre de 1521, en la que le decía que era el único amigo que le quedaba. En 1522, la decepción de Lutero fue total cuando Staupitz se convirtió en abad benedictino y se retiró a su amado Salzburgo, a la que había invitado a Lutero, probablemente en diciembre de 1518, con estas palabras: «Me gustaría que dejaras Gutenberg una temporada y que te vinieras conmigo para que podamos vivir y morir juntos». Aunque Lutero lo interpretara como una traición, fue una decisión que encajaba perfectamente con el carácter de un hombre que amaba la buena vida y el orden, cuya amiga, la abadesa del convento femenino del lago del Chiemsee, Úrsula Pfeffinger, le mandaba el mejor pescado y cuyo amigo Christoph Scherul le enviaba naranjas. Lutero se lo tomó como una traición múltiple. El derecho canónico solo le permitía trasladar a los monjes a una orden más estricta, no a otra más laxa. Se podía debatir sobre qué orden era más severa, pero resultaba difícil defender que los benedictinos fueran más estrictos que los agustinos observantes. Al dar este paso, Staupitz no tenía que asumir las drásticas transformaciones que había tenido lugar en el seno de la orden de los agustinos, justo en el momento en el que, en opinión de Lutero, los cambios que Staupitz había defendido parecían dar fruto. Por último, aunque Staupitz compartía algunos de los fundamentos de la teología agustiana que promovía Lutero, probablemente este último no se equivocara cuando pensara que, al retirarse a Salzburgo, donde estaría cerca del implacable adversario de la Reforma, el cardenal Matthias Lang, su confesor, también le retiraba su afecto. En palabras de Staupitz, su pupilo favorito, protegido e hijo en confesión, había perdido la cabeza. Los dos hombres se habían idealizado mutuamente y ahora ambos se sentían en gran medida decepcionados. Lutero escribió a Staupitz en junio de 1522 tras 16 meses de silencio. No podía creer su decisión de dejar la orden, pero estaba decidiendo a no juzgarle. El tono era algo distante. Constaba lo que nosotros estamos haciendo para dar publicidad a la palabra entre la gente.
Se quejaba a Staupitz porque ese había escrito que solo alababan las obras de Lutero los proxenetas y que sus obras más recientes resultaban ofensivas. Más de un año después, un 17 de septiembre de 1523, mientras la orden de los agustinos se iba desechando a medida que un monje tras otro dejaba la vida monástica, escribió a Staupitz por última vez para interceder por un hermano que había abandonado el monasterio de Staupitz en Salzburgo y que a la sazón era un hombre libre en Cristo, pero necesitaba algún tipo de ayuda económica por parte de un monasterio de gran riqueza. Lutero volvía a recriminar a Staupitz por su silencio, asegurándole que, aunque haya perdido vuestro favor y benevolencia, no estaría bien por mi parte olvidaros o ser desagradecido, pues la luz de los evangelios empezó a radicar de la oscuridad de mi corazón gracias a vos. Le decepcionaba que Staupitz hubiera tomado partido por el cardenal Lang. Lutero imploraba a Staupitz: no dejaré de desear que os apartéis del cardenal y el papado como he hecho yo, ni de rezar para que volváis de donde sin duda estuvisteis una vez. Lutero había superado a otra figura paterna. No habría más. Él empezaría a actuar como un padre para sus muchos acólitos de Gutenberg. Lo vemos en los aspavimentos que hacía en relación con Melanchthon, que acababa de obtener la cátedra de griego en Gutenberg, preocupándose por su salud y dándole problema para que se casara. Lutero reconocía que Melanchthon era mejor en griego que él y estaba encantado de tenerle en su universidad. En poco tiempo, las clases de Melanchthon empezarían a atraer más público que las de Lutero. Sin embargo, Lutero nunca le consideró un rival, sino que trataba al joven físicamente menudo y frágil como alguien necesitado de cuidados. Cuando recordaba su vida, Martín Lutero siempre situaba a su confesor bajo una luz exclusivamente positiva. Reconoció que el patronazgo de Staupitz le había proporcionado una plataforma pública y también asumía la deuda intelectual y emocional que tenía con él. Por entonces Lutero mismo era padre y su propio padre había muerto. Puede que el mayor tributo que rindiera Lutero a Staupitz consistiera en que, aunque rechazó todos los sacramentos excepto el bautismo y la Eucaristía, por entender que carecían de fundamento bíblico, siguió dudando sobre el lugar que ocupaba la confesión y la penitencia en la vida cristiana. Después de todo, había sido el punto de desacuerdo que llevó a la Reforma. Lutero siguió recorriendo a la confesión auricular. Su colega Johannes Burgenhagen era su confesor. Lutero creía que la confesión proporcionaba un gran consuelo espiritual y recibió públicamente la absolución del pastor de Eisleben poco antes de morir. Voz Evangélica de América, Radio BEA.